capítulo 2, verso 7. Dice así: entonces salió Satán de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Verso 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Verso 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, dice la Escritura. Vemos realmente el trabajo de Satán, hermanos. Vemos la obra perversa de Satanás. Vemos que es enemigo de los hombres, es enemigo de Dios, es enemigo de todo aquel que quiera hacer lo que es correcto. Y vemos que está empujando maliciosamente contra la obra de Dios. Nosotros tenemos que estar muy conscientes de que Job amaba a Dios. Por eso Satanás aborrecía a Job. Por eso estaba él, de alguna manera, buscando separar a Dios de Job y a Job de Dios. Ese era realmente su plan maligno. Estaba metiendo discordia en medio de los dos. Venía con Dios y le decía: mira, ese hombre te sirve por lo que tú le has dado. Él te sirve porque tú le pusiste cerca alrededor de él. Y después hablaba, le decía eso a Dios y después decía: nada más quítale tu protección y vas a ver si no va a maldecir, si no va a blasfemar en tu propia carne. Entonces nos damos cuenta que prácticamente la malicia estaba peleando, hermanos. La malicia de este ser es un instrumento que él usa precisamente para hacer pedazos la comunión íntima, el vínculo del espíritu. Y vemos que obviamente Dios estaba en control. Dios sabía perfectamente todo esto a qué conllevaría. Pero aquí alabamos al Señor Jesús porque Él nos da la oportunidad de comprender que hay momentos en la vida del creyente que Dios va a permitir que cosas muy particulares acontezcan y que obviamente Él quiere que nosotros, amando a Jesús, estemos confiados, estemos humillados, para que no digamos: y ahora este fuego de prueba que ha sucedido a mi vida, ¿por qué? ¿Por qué me vino? Sino que antes bien tengamos en cuenta las palabras de Job: ¿acaso recibiremos solamente el bien y el mal no? Amén. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, venimos con grande necesidad delante de ti, pidiendo que por favor, Señor, nos concedas la gracia para entender estas verdades. Nosotros seguimos habitando, Señor, en esta parte baja, Señor amado, que tú, en la cual designaste a los hombres para poder vivir temporalmente. Y sabemos que jamás estaremos seguros, Señor, mientras moremos aquí en este lugar, porque Satán odia lo que tú amas. En el nombre de Jesús, danos esa gracia para entender y sobre todo para humillarnos y aprender a orar. Líbranos del mundo. De todo nuestro corazón te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vemos que el perseguidor de los santos, el que los calumnia, dice que de día y de noche los está acusando. Dice que sigue de alguna manera buscando la manera en que los santos sean desolados. Y nos dice la Escritura que por segunda vez hubo una reunión en el trono y los ángeles estuvieron ahí, pero ve la malicia, la hipocresía, el carácter de este ángel caído. Se presentó ahí como si nada hubiera pasado. ¿Qué había sucedido la primera vez cuando le dieron oportunidad sobre la vida de Job? Hermano, le mató todos sus ganados, le arruinó toda su cuenta bancaria, le destruyó prácticamente su prole, su descendencia, y después se presenta como si no hubiera pasado nada. Y Dios le vuelve a hacer la misma pregunta: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella.
¿Has considerado a mi siervo Job, el cual tú me incitaste para que yo lo arruinara? ¿Lo has considerado? Antes que Dios dé una segunda declaración. Pero toca de su piel por piel, todo lo que el hombre tenga, dará por su vida. Fíjate nada más que ventajoso, que perverso, tiene un plan maligno. Realmente este ser viene dispuesto a hacer pedazos a quien Dios le permita, de alguna manera, caer en sus manos. Amén. Y es por eso que nosotros debemos de estar muy conscientes de esto, porque las condenaciones de Job, en este caso de Satanás en contra de Job, vemos que estaban, pues de alguna manera, centradas en destruirlo. Obviamente, en 2 Corintios capítulo 4, verso 9, nos dicen, por revelación al apóstol Pablo, que la cosa no iba por ahí, que Dios es más astuto, que Dios es más sabio. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 9, dice así: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Satanás aborrece la constancia de Job y le ataca y lo está asediando y sigue buscando que su integridad prácticamente venga menos. Recuerda, va a blasfemar. Él va a blasfemar. Hermanos, eso no sucedió con Job, pero sí sucedió con Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro maldijo? ¿Se acuerdan que Pedro negó? Y eso nos deja ver que qué esperanza tenemos nosotros si Dios no nos ayuda, hermanos. Amén. Entonces vemos que la prueba que se le permite, tócalo, pero no toques su alma, no toques su vida. Toca lo que tiene, toca su carne, toca su hueso, pero no toques su alma. Y vemos que hay una acusación, ¿sí? Después de que falla prácticamente Satán, vemos que empieza él a pedir la salud de Job. 1 Samuel 15:30. Nos deja ver, hermanos, que Satán nos conoce muy bien. Y él sabe que el hombre es capaz de dar cualquier cosa con tal de salvaguardar su propia integridad. 1 Samuel 15:30 dice: y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Aquí vemos uno que había fallado, que había pecado, pero que no le importaba un comino la gloria de Dios. Lo que le importaba era algo, que el pueblo vea que todavía soy Saúl, que todavía yo estoy al frente, que todavía estoy en control. Vemos que era capaz de caer en una actitud así, con tal de salvaguardar su reputación. ¿Amén? Y Satán sabía que si algo tiene como frágil el ser humano, es su vida. Puede perder la vida de sus hijos, porque ya la había perdido. Puede perder su trabajo, puede perder algo muy querido para él, pero cuando le tocan su vida, es capaz de renegar delante de Dios. Amén. Entonces, lo dulce, lo precioso, mientras él tenga salud, mientras él de alguna manera su corazón no esté en problemas, no tiene ningún problema. Si lo corren del trabajo, si le matan al perico, si de alguna manera, cualquier cosa, él no tiene ningún problema. Pero cuando la salud empieza a ser arruinada, entonces esa es otra cosa, hermanos. Satanás sabe que cuando el dolor comienza a hostigar nuestros cuerpos, cuando el dolor comienza a asediarnos, cuando nuestros cuerpos son azotados, cuando nuestros nervios, prácticamente cuando nuestro sistema central nervioso es afectado y puede venir muchas consecuencias, Satán sabe que el hombre puede ser muy tendencioso y que es más probable que él comience a maldecir a Dios, a blasfemar. Por eso es importante orar a Dios. De hecho, la traducción, y no nos metas en tentación, más bien se tiene que entender
y líbranos de aquellas cosas que pudieran aplastarnos y deshonrarte a ti. Porque somos muy frágiles, hermanos. Ahorita podemos estar tomando el pandero de María y cantando, pero quién sabe si te dan una mala noticia, ¿qué vas a hacer? ¿Sí me explico? Entonces, cada mañana orar a Dios y pedirle, Señor, no nos metas en tentación, o no permitas que la tentación me despedace. Esas cosas que vas a permitir, permite que sean aquellas que me van a hacer crecer más como tú, a ser más amoroso, más paciente. Pero si una de ellas me va a hacer pedazos y te va a deshonrar a ti, no la permitas. Líbrame del mal. ¿Cuántos alabamos a Jesús, hermanos? Así es que deberíamos de hacer buen uso de esta consideración, hermanos. Mientras la vida, la salud, todos nuestros cuerpos continúen sanos, nosotros deberíamos estar más dispuestos a entender que en cualquier momento puede venir la enfermedad. Amén. Escuchen. ¿Tiene salud? Ah, qué bueno. Prepárese, porque en cualquier momento puede venir la enfermedad. ¿Tiene usted trabajo? Prepárese. En cualquier momento lo pueden despedir, sin darle las gracias. Porque Job dijo algo. ¿Acaso recibiremos nada más que lo bueno y lo malo no? O sea, ya Job ya de entrada ya nos dijo que hay veces a Dios le place arruinar tu juventud, en el buen sentido de la palabra, obviamente con un buen objetivo. Hay veces a Él le va a placer quitarte a la mujer de tu juventud o al varón de tu juventud. Entonces debes estar muy expectante. Hay veces Dios cierra matrices. Mencionen algunas mujeres a las cuales le cerraron la matriz. Mical. Sara, Rebeca, Raquel, ¿quién más? Ana. Mical. Pues Mical. ¿Sí le cerró la matriz a Mical? Pues tuvo hijos con... ¿Cómo se llama? ¿Tuvo uno? No. Bueno, yo sabía que, con David no tuvo ni uno, pero yo leí que después más adelante había tenido hijos de Adriel, ¿no? Algo así. Pero en fin, se lo cerraron cuando estaba con David para no pelear. De ahí más adelante se lo abrieron. Ok, pero todos ellos y todas ellas, ¿por qué le cerraron la matriz? Con un propósito. ¿Se acuerdan de la mamá de Sansón? También tenía matriz cerrada. ¿Se acuerda de la mamá de Bautista? También tenía su matriz cerrada. Pero era un propósito, ¿cierto o no? Entonces, vayámonos preparando, hermanos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Entonces, naturalmente le habían quitado los hijos, los siervos, el ganado, y no esperaba Job que lo que venía iba a ser todavía más difícil. Su prueba vino a causa de su integridad. Y vemos que le dijo, de alguna manera, pon tu mano sobre él, pero no toques su vida. Fue lo que le dijeron. Entonces, la parte por medio de la cual puede enfermarse, tócala. Esa parte que de alguna manera puede debilitarlo, tócala. Pero no toques su vida. ¿Amén? Y no hay nada más eficaz para trastornar los pensamientos y para quitar de alguna manera esa buena actitud de servir a Dios, que mucho dolor y mucho, de alguna manera, mucho ajetreo en el cuerpo. Eso puede traer de alguna manera debilitamiento espiritual. Según a los Corintios capítulo 12, verso 7, vemos que hubo un hombre llamado San Pablo, que sabe de lo que estamos hablando perfectamente, y él, dice la Escritura, según a los Corintios capítulo 12, verso 7, estaba entendido en esto, y fíjate nada más lo que decía, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8, por favor, juntos. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Satán puede tocar tu cuerpo, puede tocar tus nervios, puede tocar de alguna manera cualquier parte de tu vida, en este caso de tu cuerpo, pero si la gracia de Dios está allí, creo que podemos lograr. Amén. Lo podremos lograr. Entonces, mis amados hermanos,
Habiéndose dado permiso a Satanás, vemos que este ser pone su mano ponzoñosa en la vida en el cuerpo de Job y comienza a afligirlo. Comienza de alguna manera el trato sobre él. Pero quiero ser muy enfático, no nos extraviemos. Lamentaciones 3:33, el mismo Jeremías estaba consciente que había un propósito para el dolor. Y dice ahí Lamentaciones capítulo, por favor, 3, verso 33, dice así: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. 32, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Por qué prueba severa estás atravesando? ¿Qué trato ha venido a tu vida? ¿Qué pérdida familiar se acaba de suscitar? ¿Qué noticia te acaban de dar? ¿O estás a punto de recibir noticias de ese examen médico, de esa prueba que tanto de alguna manera te mete en ansia y has perdido hasta el sueño? Bueno, créele a la palabra de Dios. Dios no aflige en vano. Antes bien, si aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. Y afligieron a Job por amor a nosotros, para que entendiéramos muchas cosas, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por ese libro, porque podemos comprender muchas cosas espirituales. Entonces, mis amados hermanos, se le da permiso a este ser y Satán se deleita en hacer su trabajo. ¿Tú crees que es perezoso como tú cuando va a hacer tu trabajo desganado o haces San Lunes? No, a él se le dio permiso y, hermano, estaba presto para hacer pedazos prácticamente a su víctima. Vemos que su mano se agravó sobre la vida de Job. Y vemos prácticamente que una vez que se agrava la mano de este ser sobre la vida de Job, pues hermanos, hay una situación que se desencadena ahí. Y vemos que el propósito era maldice a Dios, blasfema contra Dios, ¿sí se acuerdan? Y dice que este ser, una vez que de alguna manera se le suelta la cadena, hermanos, devora a cualquiera. Aquí no hay de que David era el que componía salmos y de repente tuvo las revelaciones de la venida del Mesías. ¿Qué sucedió cuando David se durmió, hermanos? Pecó. Se lo andaba tragando, hermanos. La verdad es que si no viene Dios y se lo quita de las fauces, lo hace pedazos. ¿Qué sucedió cuando Pedro dijo, mi vida daré por ti? ¿Sí se acuerdan de esa frase? Sí. Mi vida daré por ti. Pobre, unas faltas le hicieron que blasfemara, que maldijera. Fíjate, hasta grosería estuvo diciendo el hombre. Entonces el diablo es el diablo, hermanos. Es el león rugiente, y la ira de Satán puede hacer que los hombres malos persigan a los justos, y puede hacer que las oraciones, que las alabanzas de los hombres justos se vuelvan quejas, murmuraciones. Amén. Entonces él estaba diciendo, ok, toca su carne, toca su hueso, pero no toque su vida. Obviamente hablaba acerca de su razón, hermanos, también era parte de la vida, porque él quería que preservaran esa razón, porque entonces la prueba no tendría sentido, no tendría de alguna manera fuerza. Imagínate un loco tocándole el cuerpo, pues podría haber blasfemado, pero no era el corazón, era la lengua la que estaba hablando. Entonces él quería que de alguna manera quedara limpio aquellas partes, aquellas herramientas que se podían usar para poder blasfemar al Dios del cielo. No dice que tocó su lengua, tocó su cuerpo, y vinieron de alguna manera pues una sarna maligna, ámpulas, que de alguna manera con el calor cambiaban de forma, y esto hacía que este pobre hombre estuviera en una situación muy, muy deprimente, muy triste. Nos damos cuenta que la vida de este hombre fue prácticamente siendo angustiada. Satán sabía cómo hacerlo, y así como la primera vez que él espera para dar 4 noticias, y la última, ¿recuerdan cuál fue la que le dio? La muerte de sus hijos. En esta última, ¿a quién crees que usó? Esposa. A su esposa. ¿Sí? Toca su carne, toca su hueso, lo ve que no blasfema, híjole, hermano, y se vuelve a encontrar su costilla. Vayamos, por favor. Job, capítulo 2, verso 9. Gloria a Dios.
Y aquí tenemos que estar muy atentos. Porque entonces ya entendemos el proceder de Job. Si no puede contigo, ¿quién crees que es la próxima víctima? Tu mujer, tu costilla. El propósito es que blasfeme, ese es el propósito. Ese es de alguna manera el trato. Tócalo para que blasfeme, dice ahí el verso 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjate nada más, hermano. Dice la Escritura que estaba sentado en medio de cenizas y de repente viene Satán y presiona a la mujer. Ella fue de poca ayuda porque mientras todos sus confortes le fueron quitados, vemos que el propósito era meterlo en un estado de desesperación para poder blasfemar el nombre de Dios. Y al ver que no se logra, entonces él deja ciertas cosas sin tocar. Y hermanos, así como Eva fue una tentación para Adán, asimismo Pedro fue una tentación para Jesús. ¿Y qué decir de Rebeca para Isaac? Y en este caso de la esposa de Job para Job. ¿Y qué decir de ti, de la tuya, para ti? Es una realidad, hermanos. Estas cosas suceden de continuo. Entonces, para no esperar la perfección en los que nos rodean, sino más bien esperar en Dios. ¿Ven? Buscar que el Señor tenga compasión de nosotros, porque vemos que de alguna manera esta mujer, pues, pierde prácticamente la postura, y en lugar de estar uno con su esposo, ella misma sucumbe ante la prueba y ella es usada como un instrumento para tentar a su marido. Génesis 3:1, por favor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, por favor. Y la mujer respondió, a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Por favor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por favor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos una mujer que prácticamente con sus palabras tienta a Job. ¿Para qué continúas bajo el servicio de Dios? Él no es un buen amo. ¿Aún retienes tu integridad religiosa? ¿Aún crees que Dios vas a obtener un alivio de parte de Él? ¿Aún crees que de alguna manera Dios te sigue amando? ¿Crees tú que Dios te está bendiciendo por servirle? ¿Dónde está Dios? Y ahí está prácticamente, implícitamente, hermanos, una lluvia de ideas vienen sobre la mujer que estaba ya, pues hermanos, al borde de la locura porque le habían matado sus 10 hijos. Fue una prueba muy severa. No solo los 10 hijos la habían dejado en la calle, ya no tenía prácticamente todo lo que tenía antes. Y pues vemos que de alguna manera le tienta. ¿Y qué de tus oraciones? ¿Qué de tu dolor? ¿Qué acerca de tu pérdida? ¿Tú crees que hay recompensa para los tontos que esperan en Dios? ¿Tú piensas que de alguna manera Dios puede reformar estas cosas que están pasando? ¿O por qué te está castigando? Y sugiriendo infinidad de cosas, hermanos, que de alguna manera vemos, pues
como que era la influencia de un espíritu suicida, porque le dice, maldice a Dios y ¿qué? Muérete. Y muérete. Casi que, mira, sé libre y quítate la vida, ¿no? Para acabar con tus problemas, mejor muérete. Dicen que cuando de alguna manera te quitas la vida, ahí se acaban los problemas, o yo ya me quiero ir a la tumba con tal de descansar, y ese tipo de en este caso de pensamientos, la mujer le sugiere a este hombre. Y hermanos, eran fuertes tentaciones. A lo mejor tú, porque estás muy tranquilo y acabas de comer, y a lo mejor estás deseando echarte un sueño, estás muy tranquilo, pero cuando estás muy enfermo y cuando estás en estrés y estás confundido, nosotros ahorita estamos viendo la vida de Job y entendemos qué pasó, pero él no estaba entendiendo qué estaba pasando, porque aún versículos más adelante él le dice a Dios, ¿por qué has tejido mi maldad en un saco? Y después dice, ¿por qué se le da vida al hombre que sufre? ¿Por qué se le da vida al hombre que no sabe a dónde debe de ir? O sea, vemos que realmente, hermanos, el tiempo que él estuvo, no sabemos cuánto tiempo. Una cosa sí sabemos, la aflicción era continua y parece que Dios había cerrado su boca. No había respuesta. Entonces, hermano, cuando te sientas igual, acuérdate de Job, porque lo más seguro es que tu prueba está muy niña en comparación de la que le vino a Job. ¿Sale? Para que no veas, ¡ay, grande prueba, Señor, no la puedo aguantar! Me prohibieron la coca porque dicen que estaba yo propenso a esto. Por favor, hermano, vamos a ser sensatos y entendamos que no creo que haya hombre después de Jesucristo que haya sido probado como Job, hermanos. La verdad. Entonces, Satán y sus tentaciones son muy violentas, sus tentaciones y sus asaltos que él tiene, y lo que está buscando es que se blasfeme prácticamente el nombre de Dios. Amén. Por tanto, hermanos, vemos Job capítulo 19, 17, que realmente se agrava la situación. Pues yo entiendo que a lo mejor tu pastor ya no te visita, entiendo que a lo mejor los hermanos, el hermano que te abrazaba y te decía, hermano, te amo, pues ya también se fue para atrás. Pero digo, la que vive contigo, hermanos, pues esa no se puede ir para atrás porque esa se acuesta contigo. Amén. Pero mira lo que dice la Escritura. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Por favor, leamos juntos. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. ¿Qué actitud tenía Job para con su mujer? Mi amor, ya vendrán tiempos mejores. Mi amor, no te preocupes, mañana saldrá el sol. Mi amor, no hay mal que dure, ¿qué? 100 años. ¿Y la mujer cómo estaba? Se había ponchado, hermanos, y apenas iba el primer tiempo, hermanos. Imagínate nada más. Y pues si la yunta se te echa, ¿qué haces, hermano? Oh, ya no se puede hacer nada. Por eso el yugo es igual, ¿no? Pero o sea, están los dos bueyes y de repente se echa uno. Pobre del que se quedó con la carga, porque ahora tiene que ganar el arado y aparte tiene que ganar a la que se echó. ¿Sí me explico? Y por eso es muy importante que nosotros podamos orar. Líbranos del mal. Orar por nuestras mujeres. Orar por nuestros hijos, orar por los hermanos, orar por nuestros gobernantes, orar por los que están en eminencia, para que vivamos, dice Pablo, quieta, sobria y justamente. Amén. Cambiar nuestros hábitos, esas oracioncitas de 5 minutos, de 15 minutitos. ¿Tú crees que van a detener al diablo, hermano? Será como amarrarlo con un hilo de esos con los que cose tu mujer tus calcetines. O sea, por favor, hermano, no podrán amarrarlo. Necesitamos realmente el poder de Dios para que sea atado este ser perverso. Y vemos que la invitación de esta mujer era, maldice a Dios y muérete. Y vemos a Job, maldice a Dios y muérete. O sea, por favor, mujer, razona. ¿Cómo vamos a maldecir a Dios? Y ahí comienza, veamos nuevamente a Job, por favor, capítulo 2. Gloria a Dios.
Dice así, capítulo 2, en el verso 9. Entonces dijo la mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Verso 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? El bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job, ¿qué dice? Por sus labios. Hermanos, no fue grosero, no fue de alguna manera tirano, no. Sencillamente le digo, espérate, mujer. ¿Qué acaso no nos ha pasado lo que a José en Egipto? ¿Cuántos años les vinieron de abundancia? 7. ¿Que no era justo que les vinieran ahora los 7 de escasez? Claro. Y que no... Hermanos, una cosa es bien real. Este texto nos invita a contabilizar todos los años de comodidad, todos los años de provisión, todos los años de salud, todos los años en que hemos visto a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Para qué? Para cuando vengan los años malos, no se te ocurra quejarte contra Dios. Porque Dios es suficiente. Y déjame decir una cosa, de acuerdo a lo que dice Lamentaciones, si Él nos aflige, no va a ser una aflicción en vano. Siempre tiene un buen propósito. ¿Te acuerdas que Job dijo, Señor, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Había una parte en el corazón de Job que no había entendido todavía, no comprendía bien el carácter de Dios. Y Dios, como dice que somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, es obvio que Él no te va a dejar deforme como estás. Él no me va a dejar así inconcluso como estoy. Él va a mover circunstancias, y si algunas veces puede usar al diablo, puede usar a tu suegro, puede usar, hablo del suegro inconverso, ¿no? Obviamente, puede usar al vecino, al jefe de manzana, a quien sea, lo va a usar para que tú puedas completar ese carácter hermoso. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Por tanto, dice que le rogaba a su mujer, y ay, hermano, creo que si algo te debilita es que tu costilla no esté en el mismo sentir. Que tu costilla esté haciendo pucheros. Que tu costilla de alguna manera diga, yo no voy, o a mí no a mí no me inmiscuyas en esas cosas, o a mí no me llamaron, a ti te llamaron, tú ve cómo le haces. Híjole, hermano, pues ya te desanimo. Ay, Señor, mira esta iglesia, ¿no pudieras hablarle, por favor? O sea, tienes que hacer eso, porque muchas veces, hermanos, el llamado está para Job. Pero pues la mujer se le desanimó. Y eso es fatal, hermanos. Entonces, Isaías 8:21 habló como quien tenía una lengua de infiel, ¿sí? Una lengua de prácticamente de idólatra. 8:21 de Isaías nos dice el Espíritu a través de Isaías: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos juntos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Dios lo sabe. Cuando somos afligidos sobremanera, si la gracia no está sobre de nosotros, la tendencia del hombre es a maldecir a su Dios. Amén. La tendencia del hombre es a levantar su rostro y ¿por qué a mí? Como si fuéramos el ombligo del mundo, ¿verdad? Como si nunca hubiéramos hecho agravio contra él. ¿Por qué a mí, Señor? Y la verdad es que, más bien, porque no me has dejado caer todos tus juicios, Señor, porque los merezco. Pero no se razona así. Siempre el corazón está dispuesto a blasfemar a Dios. Y pues suponemos que la mujer sí era convertida, porque dice ahí que de alguna manera este hombre era justo, no podía ser un hipócrita, ¿verdad? Un candil afuera de su casa y oscuridad adentro, no podía ser así. Era un hombre paciente, un hombre amoroso, era un hombre que daba ejemplo, un hombre que le enseñaba y se oraba por sus hijos. ¿Tú crees que no oraba por su esposa? Yo creo que sí, yo creo que la mujer también estaba convertida, nada más que no soportó la tentación y el temperamento prácticamente le ganó y pues le llevó prácticamente a pecar. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que estar dispuestos para rechazar las tentaciones y
no permitir que el gran maligno nos gane ventaja. Hechos 5:40. ¿Cómo debemos de razonar? Estamos a punto de terminar contra las tentaciones. 5:40 de Hechos. Dice así: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Juntos, por favor. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Acaso recibiremos de la mano de Dios el bien y el mal no? ¿Acaso de alguna manera no consideraremos que el bien y el mal vienen de la mano de Dios? ¿Sí sabíamos eso o tenemos todo el pensamiento de alguna manera agnóstico o el pensamiento disturbado de que no, pues es que el diablo es el que anda haciendo sus pilladas? No, hermano, aquí entendemos una cosa: si el diablo hizo pilladas es porque el jefe se lo permitió. Pero mientras él no le permite nada, aquel no puede mover. Y vemos aquí en Isaías, por favor, si vamos rápidamente al libro de Isaías, vemos 45:7, que el pensamiento judío entendía perfectamente el carácter de Dios. Hablamos del judío piadoso. Dice 45:7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Juntos: yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Creo la enfermedad, pero también puedo traer sanidad. Hago la llaga, pero también la curo. Amén. Lamentaciones 3:38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Creo que se sobreentiende que no estamos hablando de pecados o de maldades de ese tipo, ¿verdad? Creo que entendemos que cuando Jehová habla, la tierra tiembla. Entendemos que cuando los juicios de Dios caen a la tierra, ¿qué dice? Los moradores de ella aprenden justicia. Entonces, quien trae bien y quien trae azotes es Dios, hermanos. Y un pensamiento como el que tuvo Job nos va a ayudar, porque su argumento era: ¿acaso no esperamos recibir también el mal? Oye, conocemos el carácter de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Oye, por favor, ¿por qué te espantas? ¿Por qué te sobrecoge confusión? ¿Acaso no nos ha dado muchas buenas cosas? ¿Deberíamos de sorprendernos porque algo extraño pasó? Pues es nuestro Padre. Si algunas veces nos aflige, bueno, hay veces en la prosperidad nos ha moldeado y en la adversidad también nos va a moldear. Primera de Pedro 4:12. Entonces, amada iglesia, a nosotros nos conviene mantener un pensamiento teológico de esta manera para no espantarnos, hermanos, y que cuando sucedan cosas que aflijan nuestro cuerpo, no seamos tentados a blasfemar o a ser incrédulos. Primera de Pedro 4:12 dice así: amados, ¿qué dice? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. Por eso debemos de disponer nuestro corazón para recibir también el mal. Amén. Si viene la enfermedad, si viene de alguna manera la adversidad, tenemos que entender que la palabra tendría que deducirse así: que nosotros que somos creyentes entendemos que es un regalo que pueda venir la aflicción y el dolor. ¿Cuál fue el pensamiento de los apóstoles cuando los azotaron?
¿Dónde estabas tú, Dios, cuando me azotaron? ¿Ese fue el pensamiento? No. No, dice que salieron Gozosos. gozosos. ¿Por qué salieron gozosos? Porque fueron afligidos por causa del nombre del bendito. Entonces, mis amados hermanos, ¿acaso recibiremos el bien y el mal? No tiene que ver con, ¿acaso no vamos a recibir como un regalo de pura afección de parte de Dios el que se nos permita sufrir por causa de su nombre? Filipenses 1:29 dice así. Cuando damos gloria a Dios, hermanos, es importante que entendamos que cuando el corazón es humillado y aprende a mamar de la divina providencia, de los tratos que Dios trae, entonces va a recibir corrección y sanidad. Filipenses 1, dijimos que 1:29 dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Amén. Entonces deberíamos nosotros de recibir mucho bien y esperar mucho mal también de la mano de Dios. Amén. Y ya entendemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Gloria a Dios, hermanos. Ya entendimos entonces que los años de paz y prosperidad que nosotros podamos tener o vivir, debemos de comprender que si Dios se le ocurre arruinar nuestra felicidad, pues ha de ser con un buen propósito, hermanos. Amén. Ha de tener alguna buena razón. Por tanto, consideremos las misericordias de Dios, hermano. Esto va a ser un aliento. Considera las misericordias de Dios pasadas. Considera las ayudas, las bendiciones de Dios presentes. Y ¿sabes qué? Cuando se manifieste el dolor, la desgracia, vas a sentir que es equitativo. Vas a decir, oye, es justo. Nada más puro dame y no doy nada. Pues no es así. Nada más puro llueve y coseche y no ofrendo nada. Pues no es así. O sea, no va por ahí la cosa. Pero mira, considera, medita, contabiliza los beneficios, las bendiciones pasadas. ¿Cuántos de ustedes deberían de estar en el infierno ardiendo, hermanos? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos están conscientes que deberían de estar en el infierno? Pues miren, todos. Bueno, nada más algún dos, ¿no? Dicen, bueno, todos deberíamos estar en el infierno. Ah, sí, también ya. ¿Sí me explico? Pero no estamos en el infierno, hermanos, estamos en la casa de Dios. ¿Cuántos, hermanos, fuimos asaltados en el Chimeco y pareciera como que el ladrón nos conocía y se brincó y asaltó a los demás y a nosotros nos respetó? ¿Les llegó a pasar? Ahí está Millón y bien, nos llegó a pasar. Sí, porque son perversos, ya no respetan a nadie. Ya no. Ya sea viejo, sea virgen, sea mujer, sea quien sea. Ay, yo soy pastor, pues tome unos tacos al pastor. Ahí le digo, sí, así son perversos, hermano. Y ahora te dan, antes a lo mejor te respetaban, ahora traen. Pues sí traen, pues tome de todos modos. No traen, pues para que traiga. Sí, así son, hermano. Son muy perversos. La verdad es que solo Dios nos puede librar. ¿Cuántas veces, hermanos, pedimos con nuestros familiares y Dios nos contestó? ¿Cuántas veces pedimos un favor muy particular? Hermanos, yo la otra ocasión estaba muy lastimado de mi garganta. Y estábamos orando con los hermanos. Y yo particularmente batallo mucho cuando llueve, sobre todo en la lámina. Batallo mucho porque mi voz no se entiende. Y yo batallo mucho. Y yo le dije al finalizar, Señor, por favor, que no llueva. Alguien ha dicho, mono, pues ¿qué piensa que él es especial? ¿O qué? Alguien pudo haber pensado eso, pero yo particularmente tengo fe. Y yo le dije al Señor, ya cuando íbamos a... Es más, fue una oración, hermanos, unas palabras. Señor, por favor, que no llueva. Pregúntame qué pasó. No llovió. Y yo solamente fui a mi lugar secreto. Clic, oración contestada. Porque una cosa sé, Dios me invita a estar contabilizando las bendiciones pasadas y las bendiciones presentes. Me da mucho gusto verlos, hermanos. Son mi familia ustedes. Me la paso muy bien con ustedes. Y yo considero que es una bendición. Pero antes decía mi hermana, en Nepal hay persecución. Aquí no, en Nopal no tenemos persecución. Aquí no hay persecución. Y yo solamente veo una cosa, qué bendición, hermanos. Llegará un día
en que Dios diga, se acabó, ahora les voy a levantar la persecución. Y hermano, cuando eso suceda, ¿qué tenemos que decir? Ya tuvimos mucho tiempo, hermanos. Yo no sé en qué tiempo haya entrado el Evangelio, hermanos. ¿Alguien sabe en qué tiempo entró el Evangelio aquí a México? ¿Será por principios de este siglo pasado, a lo mejor? ¿O por 1940, algo así, no? Por el 50. ¿Cuántos años han pasado del 50 para acá? 66, algo así. Sí, ¿no? 66 años. Hermano, si a Dios le place que empiece a haber persecución, nosotros tendríamos que decir, pues ya pasamos 66 años sin que nadie nos estorbara, para que nadie se amargue. Amén. Ay, tenía 80 años y mi viejita se murió de 81. Pues ya te la dejaron 81 años, hermano, da gracias a Dios. Anita, la que se casó, la de ahí de Lucas, tenía 7 años que se había casado y se lo quitaron. Pues tú ya tienes 80 y ella 81, dale gracias a Dios. Ya en uno que te queda, vívelo feliz y vívelo agradecido. Si me explico, hermanos, tendríamos que tomar esta actitud. Pero cuando no consideramos bendiciones pasadas y bendiciones presentes, entonces el corazón es como la mujer de Job. Ay, ¿ya viste? Eso nos pasó por haber cambiado de religión. Luego viene la confusión, luego viene la queja, viene el quebranto. Y pobres de los cuyas esposas no están convertidas. Ya ves, te lo dije. Hermanos, tengamos fe y creamos que las bendiciones pasadas y presentes deben de hacernos recibir nuestra aflicción con una disposición de espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si nosotros recibimos ya nuestros 7 años de abundancia, ¿por qué no recibir los 7 de escasez, hermanos? ¿Sentiríamos nosotros el privilegio de estar preparados para la privación, hermanos? Claro, si consideramos los beneficios. Si no los consideras, vas a sentir que tú no deberías de sufrir. Ya ves el pare de sufrir. Pare de sufrir, pobre gente. No los prepara para sufrir, los prepara para parar de sufrir. No se puede parar de sufrir, hermanos. Dice que a nosotros, mira, porque a vosotros os es concedido, ¿a quién? ¿Pero a quién? ¿Al marihuano, al borracho? ¿A quién está hablando? Es a la iglesia. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. ¿Qué dice? Y ellos quieren que paremos de sufrir. ¿Cómo? Pues aquí dice otra cosa. Pero es que no se consideran las bendiciones pasadas y presentes. Entonces, si ya tuvimos mucho placer, mucho gusto, mucha bendición, no deberíamos de contentarnos con que Dios tenga ahora placer. Digo, porque cuando Él mete su mano, Él no fue el que movió la mano de la vida de Job. ¿Por qué lo hizo? Bueno, a Él quiso mover su mano, a Él nadie lo obliga. Él quiso, literalmente la traducción es, mueve tu mano, quita la cobertura. Y entendemos entonces que Dios tuvo placer, dijo, sí, ¿has considerado a mi siervo Job? A Él le placía hacer las cosas así. Bueno, Job ya había tenido mucho placer. Tenía 500 asnas, tenía 500 camellos, tenía quién sabe cuántos, 7,000 borregos, y pues ya había vivido mucho tiempo en placer. Y ahora Dios, ahora déjame un poquito a mí, ¿no? Ya, a ver, te voy a quitar un poquito de lo que tienes. Amén. Entonces debe de haber todo, sí es cierto, no solo un poquito, todo le quitó. Y tenemos que entender que nosotros debemos de estar dispuestos a perder nuestro confort, en 2 Corintios capítulo 12, verso 7, hermanos, para que nosotros, al tener esta actitud, libremos nuestras almas de que sea peligroso el no tener un buen balance. Capítulo 12, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satán que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hasta ahí. Hermanos, cuando ha venido mucho placer o mucho beneficio para el cuerpo, Dios está buscando también beneficio para el alma. Y los azotes de Dios traen mucho beneficio al alma, hermanos. Los tratos de Dios traen mucha humillación. Hebreos 12:10, por favor. Mucha humillación para el alma. Estamos a punto de terminar, hermanos. Así es que les invitamos a que
preparen su corazón para que la murmuración y la soberbia sean excluidas de nuestras vidas. Y aquellos ciertamente hablan de nuestros padres, por pocos días los disciplinaban como a ellos les parecía. Pero por favor, para lo que nos es provechoso. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, ¿qué dice? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, mis amados hermanos, en una buena medida, Job estaba manteniendo su integridad. Satanás estaba deseando que él blasfemara, pero Job ni siquiera con sus labios pronunció maldición, no blasfemó al Señor, y él más bien entendió que era importante. Bríncate por favor al 12:15, terminamos con esto. El corazón de Job estaba lleno de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean condenados. Dios estaba guardando su corazón de Job de amargura. ¿Y sabes qué dijo? Como suelen hablar las mujeres fatuas, has hablado, mija, ya recibimos mucho bien de Dios, ¿acaso no tiene derecho a darnos un poco de mal? Y él sabía que eso iba a ser bien para su alma. Dios guardó el corazón de Job porque él entendió que Dios tenía buen propósito. Amén. Es nuestro Padre, no nos va a arruinar. Para que no digas, ya no aguanto, ya discúlpeme, me voy a hacer mi pecado. No, ya ese serás tú el que decida, pero Dios tiene un propósito. Y si sientes que se tarda, humíllate más, llórale más, y tú vas a ver que va a venir la gracia de Dios para fortalecerte. ¿Ven? Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos. Habiendo entendido en esta parte B, prácticamente sería la segunda parte de esto que estuvimos viendo el jueves. ¿Por qué no cierra sus ojos y consideramos que estamos en el mismo barco en el que estuvo Job y que obviamente pues cualquiera de nosotros puede ser tratado en cualquier momento así? Entonces, es muy importante que podamos en esta noche, que podamos nosotros examinarnos a nosotros mismos. Hemos sido lo suficientemente diligentes para comprender que Satán es nuestro enemigo y que de tiempo en tiempo sube delante del trono de Dios. Eso va a hacer que cambiemos nuestra forma de ver nuestra caminata espiritual y que entendamos la grande necesidad de poder orar de corazón y abundantemente: líbranos del mal, no nos metas en tentación, no permitas, Señor, esas pruebas que me pueden llevar a blasfemarte. Yo me conozco, Señor, soy muy débil, por favor no lo permitas, te lo suplico, no lo permitas. Y Dios, que es bueno, va a estar velando por ti. Ora mucho por tu mujer, porque ya vimos aquí que cuando no puede con la cabeza, pues se va a ir con la costilla. Ora mucho por ella, para que ella pueda ser fortalecida. Y dependiendo lo que Dios permita, que tú puedas tener estas dos verdades en tu corazón. Número 1, Jehová dio, Jehová quitó, y sea su nombre bendito. Y número 2, ¿acaso recibiremos solo el bien y no el mal? Mira nada más el orden en que lo mencionó. Antes de que Dios lo arruinara, primero lo bendijo. Dice: ¿acaso recibiremos solo el bien y el mal no? Porque Dios es así. Aun cuando la gente se convierte por primera vez y está chiquitita, primero le muestra milagros, le muestra señales, le muestra visiones, le da gozo abundante y ya después permite que venga la prueba. Amigo, si esto pasa con los hijos, ay de aquel que no es hijo y que anda como forastero, que anda como huérfano,
que cree que sus amuletos o sus collares santeros le pueden ayudar. ¡Ay! Pobre hombre, pobre mujer, no sabe que el diablo no es amigo de nadie, que el diablo está buscando arruinar la vida de quien sea y está buscando que blasfemen a Dios. Yo te sugiero que velozmente corras a los brazos de Cristo. Yo te invito que entiendas que bajo las alas de Jesús hay protección verdadera. Ahí no entra el diablo, ahí está la seguridad. Búscale, ríndete. No te engañes a ti mismo. Amigo, dice la Escritura, no deis lugar al diablo. Si Job no le daba lugar, era hombre íntegro y mira cómo lo trató. ¿Qué será de ti que cada rato le estás dando lugar al diablo? Que te metes en la tentación cuando la oración es no nos metas en tentación. ¿Qué será de ti que te dejas de congregar? ¿Qué será de ti que has abandonado la Biblia ya por varios días? Pero eres muy diligente en tu trabajo. ¡Ay, pobre de ti! Si tan solo entendieras hoy que gracias a que Dios ha puesto vallado a tu casa, por eso es que no ha pasado nada. No porque me lo merezca, no porque te lo merezcas, sino porque el Satán mismo reconoció a su casa y a todo cuanto tiene, le has protegido, le has dado protección. Mientras Dios protege a alguien, el diablo no puede meter ni las narices. Por eso le amamos, por eso le bendecimos. Hoy, ríndete al Señor. Ríndete a Jesucristo. Oh, oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la tierra. Oh, ven, Señor Jesús, Señor Jesús.
mi corazón a ti, Señor, dispuesto está para hacer. Estos dos versículos, Señor, nos damos cuenta, Señor, que este hombre tenía una estatura, Señor, un estatus espiritual muy elevado, Señor, y tú le considerabas justo, recto, Señor. Y Padre, para nosotros, Señor amado, es una enseñanza, Señor, es una forma de instrucción, Señor, saber que de tiempo en tiempo le permites a Satán, Señor, azotar nuestros cuerpos, lograr, Señor amado, lo que es familiar para nosotros. Nosotros queremos estar instruidos, Señor, y sobre todo rendidos a ti, Señor. Padre, rendidos a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, si hubiera alguno en esta noche, Señor, alguno que tiene conciencia que no ha rendido su vida a Jesús, Padre, te pedimos que tengas misericordia de él. Te pedimos, Señor amado, que puedas, Señor, aceptar su oración sincera y que puedas, Señor amado, perdonar sus pecados. Padre amado, escribir su nombre en el libro de la vida y sobre todas las cosas que puedas atraerlo a ti, Señor, para que pueda morar bajo tus alas donde está segura, Señor amado, el alma de cualquier persona. Por amor a tu nombre, Señor, tocate a nosotros.